con la otra pandemia, los femicidios. Asesinaron a 51 mujeres en lo que va del año. Hoy se vuelve a gritar en todo el país, ni una menos. Nosotros estamos en contacto con, lamentablemente, estos casos los venimos relatando todos los días. No paran, no cesan. Falta una contención luego de la valentía de estas mujeres de finalmente llegar hasta las comisarías de la mujer o a una fiscalía para dar el primer paso, la denuncia. Estamos comunicados con Marta Dillon, que es periodista, pero que es periodista militante, que es una periodista feminista, claro, que alza la bandera y lleva adelante también, junto a las víctimas en muchísimas oportunidades, las protestas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este contacto con Tiempo Real. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que uno trata de entender cuál es la salida, de qué manera se puede aplicar, luego de esta gran valentía que tienen las mujeres de dar el primer paso y de denunciar. Y todavía no ha habido una solución mágica. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Cómo se puede incorporar? ¿Qué se puede hacer? Mirá, lo que estamos pidiendo y lo que dejó el caso de Úrsula, la verdad que ya llamarlo caso no es muy molesto, pero lo que evidenció el asesinato de Úrsula es que es urgente una reforma judicial, que es urgente que la policía deje de ser la interlocutora la interlocutora privilegiada para las mujeres lesbianas o travestis que van a denunciar violencia. Tiene que haber muchos más centros de justicia habilitados, pero sobre todo tiene que haber una reforma judicial feminista que entienda de qué se trata la violencia por razones de género, la violencia machista, porque si no, cada víctima que denuncia no solamente sufre de violencia por razones de género, sino que se le suma la violencia institucional, cuando no son escuchadas, cuando no reciben medidas de protección, cuando las medidas de protección las tienen que gestionar ellas mismas, no solamente al momento de hacer la denuncia y pedir esas medidas de restricción de acercamiento, botones antipánico, sino que son las que tienen que comunicar en las comisarías que esta persona no se puede acercar a ellas. Son las que tienen que accionar las medidas de protección y explicar de qué se trata una amenaza y por qué una amenaza, aunque sea telefónica, puede ser grave y puede estar poniendo en riesgo su vida. Lo que decís es increíble de entender, ¿no? Muy difícil de entender. En esta última parte del relato es increíble que en la Argentina de hoy esto esté pasando, pero es realidad. Yo te quiero preguntar esto, porque cuando se hizo la primera movilización, ni una menos, ¿se acuerdan? Por supuesto. Uno pensaba que algo iba a cambiar en la Argentina. ¿Qué pensábamos que iba a cambiar? Que iba a haber menos casos, que iba a disminuir la violencia de género o los asesinatos, los femicidios. Sin embargo, ha cambiado para mal. Todos los años nos vamos superando. Inclusive las estadísticas de este año ya superamos el 2020. ¿Cómo entendemos esto? ¿Por qué no hay un cambio para bien si hay una doctrina de comunicar y hacer ver lo que está pasando con las mujeres en nuestro país? Hay varias cosas en eso. Yo no creo que nada haya cambiado. Yo creo que cambiaron muchísimas cosas desde que salimos a la calle por primera vez con esta consigna. De hecho, hasta ese momento todavía se hablaba de crímenes pasionales y todavía eran solamente las secciones de policiales las que trataban los femicidios. Es cierto. En este momento estamos poniendo el tema, estamos haciendo una exigencia al Estado de que sea un tema prioritario, que ocupe a todas las carteras del Estado y que no solamente pueda hablarse, sino que se tomen medidas concretas. Digo, esto parece poco, pero no es poco. Digamos, hemos cambiado muchísimo la percepción de lo que significa la violencia, el abuso sexual. Las mujeres mismas son las que entienden de qué se trata la violencia. ¿Sabes qué, Marta? Tengo una hija que tiene 20 años en este momento, va a cumplir 21 este año, y la percepción de ellas es lo que ha cambiado. Entender muchísimo. Que el insulto, el zamarreo, la puteada, los límites que en muchas oportunidades colocan por la ropa que uno usa, el contacto tan normal que podemos llegar a tener con un amigo, con un compañero de trabajo, esas limitaciones y controles, el revisar el teléfono celular es violencia de género. Entonces, esa Totalmente. percepción creo que
es uno de los puntos más importantes. Nuestras adolescentes y nuestras pequeñas están comenzando a entender lo que es la violencia de género. Por suerte. Por suerte. Y ya no criamos machos, criamos hombrecitos que también entiendan lo que es la violencia de género, por lo menos en la mayoría de las familias. Que es el otro 50% tan Totalmente. importante. Lo que pasa es que hay un momento bisagra entre esa toma de conciencia de las mujeres fundamentalmente y el desconcierto de muchos varones que genera muchas veces más violencia, ¿no? Y sabemos que después de la primera marcha Ni Una Menos, al día siguiente se triplicaron las denuncias a las líneas de ayuda. Dominó. Eso siguió pasando. ¿Qué pasa? El momento de la denuncia, que es el momento en que el Estado más tiene que proteger, porque es el momento de mayor ahí se fragilidad. falla, Marta. ¿Cómo? Ahí se falla. En el momento en el cual tiene que actuar el Estado, ahí hay un quiebre. Ahí se falla. Las mujeres denuncian más, totalmente. El Estado no protege y los femicidas terminan actuando. Entonces necesitamos ahora cosas muy concretas, muy específicas. Necesitamos algo que pedimos en la primera marcha de Ni Una Menos entre nuestros 5 puntos fundamentales, y que era que se pongan tobilleras, que se invierta en tobilleras para los agresores y no siempre en botones antipánico para las mujeres. Porque hay que perseguir a los agresores, no esconder a las víctimas como si fueran bestias salvajes a las que no se puede controlar. Exacto. Mira, si hay algo que en este programa, y me voy a atrever a decir, en este canal, hablamos permanentemente, es esto de las tobilleras, de la importancia y de lo poco que sirve el botón antipánico, porque no ayuda, o sea, le da una confianza o una tranquilidad en su primer momento, pero no termina solucionando el problema. Exactamente. Dani, no le da tiempo. Ahora, sobre todo tenés el miedo, tenés que estar viviendo con miedo. Pero y con el teléfono, el botón en la mano. Pero o sea, ellos tienen que estar bajo el control de la ley. Ahora, te digo algo, Marta. Si le colocamos una tobillera electrónica y no hay un control, un seguimiento, un trabajo detrás, cuando la tobillera pase el límite que tiene, bueno, estamos mal. Es decir, tiene que haber un trabajo en conjunto de todos. Te quiero preguntar esto, Marta. ¿Cómo se defiende la mujer argentina? Más allá de todo lo que explicaste recién. Porque yo vi una foto ayer. ¿La tiene la producción a la foto? Yo no sé si estás viendo, Marta, Crónica en este momento. Hay una foto, te la describo en todo caso, te la contamos. Dice, Ni Una Menos es la leyenda. Y es una mujer joven, con los libros en la mano izquierda, y en la cintura tiene por debajo del pantalón un arma. Se ve la arma culata. de fuego. Un arma de fuego. Lo que en mi interpretación podría llegar a ser una 9 milímetros. Es fuerte la imagen. ¿Hay que llegar a esto? Eso me pregunto. ¿Dónde salió esa imagen? Porque no tiene nada que ver con nuestro movimiento, digamos. Nosotras estamos muy lejos de promover el uso de armas de fuego. Creemos al contrario, que cuantas más armas de fuego haya circulando, más probabilidades hay de que haya femicidios. Sabemos que, por ejemplo, el problema que tenemos con los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad o armadas, muchas veces, la mayor parte de las veces, son cometidos con armas reglamentarias o se usan para amenazar, para hostigar permanentemente. Marta, yo ahí voy a disentir con vos. ¿Sabés por qué? Porque el asesino mata de cualquier manera. Bueno, el caso con Úrsula. Un arma de fuego, con un arma blanca. El caso de Úrsula fue con un arma blanca porque el arma de fuego no la tenía con él. Estamos hablando del arma reglamentaria. Sí. Porque se encontraba en ese momento con una licencia, con un palo, con un machete. O sea, me parece que lo que hay que hacer es ejercer un control real sobre el potencial femicida. En realidad, a lo que voy es, dabas un punto que para mí es importante. No sé si es la solución al 100%. Lo hemos discutido muchas veces acá, Dani. Pero la tobillera o la pulsera electrónica lo que hace es controlar si el violento o el potencial asesino se acerca a su víctima. Y ha resultado en muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que tenemos, lamentablemente en la Argentina, muchas justicias. Una es la de Capital Federal. Nos guste o no nos guste, hay una celeridad que no hay en provincia y menos en otras provincias que no son Buenos Aires. Y tampoco hay tobilleras o pulseras electrónicas. Y eso sería una medida para poder saber en dónde está el violento. Claro, es justamente lo que hoy pedía Claro. Marta, ¿no? Y también hay que decir que además de todas estas cosas, en provincia hay, no sabemos cuántas, pero también sabemos que el problema es esto que vos decís, te alejás. No solamente la provincia tampoco es homogénea. Digamos, Rojas no es lo mismo que, por ejemplo, Moreno. Claro. Digamos, No, por supuesto que no. Lugares
complejos. No tenés juzgados también en ese existe esto de lugar, las tobilleras son duales, o sea, si la víctima tiene un dispositivo y el agresor tiene la tobillera, cuando se acerca, o sea, cuando se achica esa distancia, esa tobillera debería sonar. Y ahí entra otra cosa que también hay que pensar, y es la responsabilidad social de vecinos, vecinas, ciudadanos, ciudadanas, que están alrededor y que tenemos que tomar un compromiso real para no tolerar más la violencia machista. Si a algún tipo le empieza a sonar la tobillera, tendría también la sociedad que poder expulsar o alejar a ese hombre de su víctima. Marta, Pero digo, lo de la responsabilidad social es mucho más amplio y sabemos que muchas veces no solamente se toleran insultos, maltratos, se toleran golpes incluso, por decir, bueno, no me va a volver a pegar, digamos, y esto que se viene transformando muy profundamente exige una transformación todavía más profunda. Es cierto. A mí me encantaría que algún día Marta pueda acercarse al estudio porque da para hablar y tratar este tema, pero muchísimo. Despedirla. Porque hay muchas consultas y el análisis tiene que ser aún más profundo. Te agradecemos, Marta. La última pregunta la va a hacer la doctora Tamara Besares. Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Quería que nos conceptualices un poco por qué los varones se sienten tan excluidos por estos movimientos. A veces los varones lo que plantean es que ni una menos no está incluida la violencia hacia ellos, cuando en realidad hay una violencia estructural que incluso los incluye. Y me gustaría que nos cuentes un poco de eso. Y específicamente porque Ni Una Menos es un grito en contra de la violencia por razones de género y la violencia machista. Entonces, no es un movimiento contra la violencia, es un movimiento que vino a poner sobre la mesa la necesidad de hacer un duelo colectivo, de pensar que las víctimas de violencia por razones de género no son casos privados ni aislados, sino que responden a una situación social y a unas estructuras políticas, culturales, sociales, económicas, de poder, llamadas patriarcado, que organizan jerarquías para los varones, y para los varones podemos seguir, varones blancos, heterosexuales, con poder económico, porque no es lo mismo, no se puede decir varones y homogeneizar, como tampoco decimos mujeres y homogeneizar, pero nosotras estamos demandando desde hace 6 años por la transformación de las estructuras sociales, políticas, culturales y económicas. Estamos demandando por medidas concretas para la emergencia que sucede ahora y estamos haciendo visible un tipo de violencia que no es cualquier violencia. Bien. Y los varones, me resulta un poco agresivo incluso pensar nos excluyen, porque los varones tienen sus propias responsabilidades, tienen sus propios lugares de socialización, y estaría buenísimo que armaran y que se organizaran y que también podríamos dialogar, así como Ni Una Menos se junta con otras colectivas, se podría juntar con colectivas de varones, como existen los varones antipatriarcales, para poder poner sobre la mesa lo que implica el patriarcado para los varones. Marta, abro la invitación, porque la verdad es que a mí en lo personal, y creo que a todo nuestro equipo, nos interesaría mucho en algún momento poder estar hablando un ratito más. Es interesante, es educativo, es entender realmente lo que nos pasa a las mujeres. Así que abro la invitación, seguramente te van a estar llamando en otro momento de la producción, y muchísimas gracias por estos minutos y esta entrevista con Tiempo Real. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y renuevo la cita hoy a las 17 frente a los tribunales de acá de la ciudad de Buenos Aires y a los tribunales de la mayor parte de nuestro país. Así que vamos a volver a decir bien fuerte Ni Una Menos y a pedir una reforma judicial y policial urgente para atender esta emergencia. Gracias, Marta. Un abrazo a la distancia.